Vamos a hablar de los cambios defensivos y en concreto nos centraremos en los cambios defensivos ante algunos sistemas de ataques, los más usuales. Esos cambios defensivos en los ejemplos concretos, creo que debemos hablar algo y explicar algunos conceptos de lo que son los cambios defensivos, el por qué los usamos y en qué situaciones se usan. Defender con cambio automático de defensores es un recurso táctico que se usa de forma puntual y también hay algunos equipos que lo utilizan como filosofía defensiva de forma sistemática. Se me viene a la cabeza Fenerbahce, ¿no? Es un equipo que utiliza mucho los cambios defensivos. ¿Por qué usamos los cambios defensivos? Lo primero es cuando no queremos que ningún atacante se quede solo y no nos importa que haya una situación de desventaja, pero lo importante es que tenga un defensor. También los usamos porque los cambios defensivos mantienen la atención defensiva de todo el equipo y eso conlleva una gran mejora de la comunicación y de la implicación de todos los jugadores. Obliga a que el equipo esté más alerta y que incluso estén más prestos para ayudar en esas situaciones de desajuste de ventaja que suele provocar el mismas. ¿En qué situaciones por lo general se utiliza? Es muy corriente usarlo cuando quedan muy pocos segundos y no nos interesa dejar a ningún jugador libre y que adquiera la más mínima ventaja. También cuando nos enfrentamos a un rival que realiza una acción defensiva que sabemos que nos cuesta defender. Es una manera de buscar algo diferente para intentar atajar una desventaja defensiva que creemos que tenemos que recurrir a ese cambio para intentar sorprender y romper los objetivos ofensivos del rival en momentos claves de juego y también algunas veces para marcar a ese tipo de jugadores que suelen marcar diferencias. El jugador estrella, vamos a llamarlo así, el jugador figura que necesita un marcaje distinto. Entramos ahora en formas de hacer los cambios defensivos en diferentes sistemas de ataque. Antes de explicar nada, decir que no se trata de cambiar por cambiar. Hay que cambiar por alguna razón. Vamos a ver, por ejemplo, el corte de UCLA, que es el que vemos en el primer gráfico. Fíjense ustedes en cómo vamos a realizar esos cambios defensivos. Fundamentalmente va a ser que cuando corta el base apoyándose en el bloqueo del pívot, va a ir a defenderlo el número 2. El número 2 va a cambiar y el número 1 va a ir a defender al número 2. Entonces el cambio es que el defensor número 1 va al 2 y el defensor número 2 va al 1. El 5 hace una ayuda si es necesario hasta que llegue el 2 e incluso el 4 puede hacer un ban en el corte del número 1. No es muy usual defender el corte de UCLA así, pero como estamos hablando de posibilidad de utilizar cambios defensivos, en este tipo de sistemas les pongo una forma de poder hacerlo. Vamos ahora al segundo gráfico, que es el ataque flex, el ataque flexible, que se basa en el concepto de que el jugador que bloquea es bloqueado. En nuestro gráfico, el jugador número 1 que bloquea al jugador número 3 que corta bajo el aro, a su vez es bloqueado por el jugador número 5. Este es el típico ataque flex. ¿Cómo abordamos los cambios? Pues en este ejemplo vemos como el 1 va a cambiar y va a coger al jugador número 3 que corta por debajo. El número 5 sigue con el 5 y el número 3 va a ir a coger al número 1, pasando de tercer hombre o persiguiendo o
adelantándose a la recepción. Esto puede variar, cada entrenador tiene su manera de ver los cambios y cualquier situación de cambios que aborde cualquier entrenador puede ser buena en función de las características de los jugadores que tenga en sus manos. Vamos al ataque shuffle. El shuffle es un ataque que se basa fundamentalmente en un corte en diagonal del número 4, y a su vez el que ha bloqueado también recibe un bloqueo del pívot de arriba, intenta recibir en la parte alta del perímetro. En el caso del shuffle hay dos formas de defenderlo. Una, si llevamos o el atacante corta por debajo del aro, como es el primer ejemplo, el jugador número 4 recibe el bloqueo del número 2 y corta justo por debajo del aro. Entonces, en esta situación, fijaros ustedes cómo hacemos los cambios. El jugador número 3 es el que va a defender al jugador que corta. Se va a defender al número 4. El número 4 defiende al número 3. Y arriba podemos hacer o no hacer cambio. En este caso yo he incluido un cambio, de manera que el jugador número 5 va a hacerse cargo del número 2, aunque haya un desajuste, y el jugador número 2 va a coger al número 5. Es una defensa por cambios automáticos. No es muy usual, pero puede sorprender y es efectiva. Por último, el shuffle se puede hacer de manera que el alero o el alapivot que corta lo haga por encima del bloqueo, como es en el segundo gráfico. El número 4 corta sobre el defensor número 2, pero por encima. Entonces, en esta situación, los cambios los haríamos de la siguiente manera. El jugador número 4 que corta en diagonal es cogido por el número 5. El número 4 a su vez, nuestro, va a coger al número 5 atacante. Y el número 2 pasaría a defender al número 2 que sale fuera para tirar de 3. Bien pasando de tercer hombre, bien persiguiendo, bien por delante, de la manera que cada entrenador establezca. Bueno, pues en estos tres sistemas, que son muy usuales y muy corrientes de hacer, os he explicado una forma posible de defenderlo con cambios defensivos.